Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que es en esta actividad de docencia, lo que es farmacodinamia. Farmacodinamia tiene mucha relación, son los dos términos importantes que se manejan junto con farmacocinética. Farmacodinamia lo entendemos como lo que el fármaco le hace al cuerpo, mientras tanto farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y entonces en farmacocinética vemos desde la deglución del medicamento hasta la excreción. Y en el caso de farmacodinamia vamos a ver exactamente lo que es el mecanismo de acción de algunos fármacos o de fármacos en general. Entonces decíamos que definiendo lo que es farmacodinamia es el mecanismo de acción de las drogas y sus acciones pueden ser de tipo efectos fisiológicos, efectos bioquímicos o efectos directos farmacológicos. Los más raros son los efectos directos farmacológicos. El ejemplo clásico es de pensar uno, por ejemplo, como un antiácido combate la acidez del estómago, solo es una reacción química directa. Pero en general los fármacos van a tener mucho más en su mecanismo de acción, como efectos fisiológicos, efectos bioquímicos, y a lo largo de la clase pues vamos a ir explicando algunos de estos mecanismos. Entendemos como fármaco al ligando. Esta es una sustancia capaz de modificar la actividad celular, que limita a estimular o inhibir los procesos propios de la célula. Debe asociarse a moléculas celulares de los que vamos a llamar receptores, que es una de las partes más importantes del día de hoy, con las que pueda generar uniones reversibles. Generalmente son uniones reversibles. En algunos casos, pues, la irreversibilidad tarda algunos días, pero en general van a ser uniones reversibles. Farmacodinamia considera como fundamental el concepto del receptor farmacológico. Aquí vamos a ver una imagen del receptor farmacológico. Este receptor es del tipo de proteína G o denominados también metabotrópicos. Vemos aquí si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asas. Esto se caracteriza a la proteína G, que es un receptor que tiene 7 asas. Y aquí tenemos el ligando, podría ser un fármaco, que se esté uniendo a este receptor y esto va a ocasionar después alguna acción de tipo fisiológico o bioquímico, que es al final de cuentas lo que queremos lograr con el tratamiento que estamos instaurándole a un determinado paciente. Los receptores farmacológicos van a estar situados en tres lugares importantes. Uno en la membrana celular, intracelularmente en el citoplasma o las membranas intracelulares, y también podría estar en el núcleo. Estos son los tres principales sitios o lugares donde está el receptor ubicado. Aquí vemos un esquema de los receptores que se encuentran en la membrana celular. Tenemos aquí una célula con su bicapa lipídica en su membrana celular, que lo constituye. En esta capa lipídica van a estar proteínas, colesterol, proteínas integradas o algunos poros. Después vamos a ver los canales de iones que abren un poro a través de la membrana y eso puede traer algunas consecuencias. Aquí en esta imagen pues vemos algunos receptores que son estas formas que nos están dando aquí, los semicírculos o esta forma dentada. Estos van a ser los sitios receptores que, como ya dijimos, puede estar en la membrana celular, transmembranal o incluso en el núcleo. Y aquí vemos algunos fármacos, por ejemplo, también o ligandos de forma circular, esta de forma dentada, esta más pequeñita que las dos de los extremos. Y esto nos indica que este ligando tiene que cazar o
coincidir exactamente con la figura del receptor para que se pueda unir a él. Vamos a hablar más adelantito también de la selectividad y que eso tiene que ver con la forma del receptor y la forma del fármaco, hablando desde el punto de vista de configuración química. Aquí tenemos a un ligando ya situado en el dominio extracelular del receptor. Aquí está el dominio transmembrana y aquí está el dominio intracelular. La unión de un fármaco con su receptor nos va a causar una acción farmacológica. La unión de un fármaco con su receptor puede generar segundos mensajeros y estos a su vez causar una acción farmacológica. O sea que de todas maneras lo que estamos buscando con la unión del ligando o del fármaco con su receptor son acciones farmacológicas, podrían ser directas o a través de lo que conocemos como segundos mensajeros. Hay dos conceptos también importantes en este sentido. Uno es la afinidad y el otro la eficacia o actividad intrínseca de algunos ligandos con su receptor. La afinidad es la capacidad que tiene un fármaco de interaccionar con un receptor específico y formar enlaces. Y la eficacia o actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la fijación o unión del fármaco. Esto quiere decir que un fármaco tiene afinidad por un receptor cuando se une a él y forma algún enlace. El fármaco puede ser que tenga afinidad y puede ser que tenga o no eficacia, dependiendo de qué tipo de fármaco es. Si este tiene afinidad y se une muy bien con su receptor, esperamos que después pueda tener eficacia, o sea, lograr la acción farmacológica que nosotros estamos buscando. Aquí tenemos una caricatura de antagonismo competitivo en funcionamiento. Tenemos por un lado los agonistas. No quiero que se fijen mucho en la cuestión de antagonismo competitivo, sino más que todo para ver la unión de receptores o fármacos con sus, los fármacos o ligandos, perdón, con sus receptores. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es un fármaco agonista, ya lo vamos a explicar posteriormente. Tenemos en blanco lo que son los fármacos antagonistas, y estos son los puntos receptores situados en la membrana de la célula. Como vemos aquí, llega el fármaco agonista a buscar a su receptor, pero encuentra que ya está ocupado por un antagonista. Entonces le dice, estos son nuestros receptores. Y el antagonista le contesta, lo siento amigo, nosotros llegamos primero. O sea que ellos tienen un agonismo-antagonismo competitivo. El que llega primero ocupa el receptor y el otro ya no puede entrar. Ahorita enseguida con base en esto vamos a ver lo que es agonismo, lo que es antagonismo y otros conceptos, otras situaciones importantes cuando uno habla de la farmacodinámica de los fármacos. Aquí vemos en color verde, esta curva nos indica lo que hace o lo que es un fármaco agonista total. La celeste nos indica lo que es un fármaco agonista parcial. Esta línea negrita nos indica un compuesto inactivo y la roja nos indica un agonismo inverso. En el caso de que este sea un fármaco agonista total, si aquí tenemos un receptor va a tener un sitio inactivo y un sitio activo. Cuando existe un fármaco agonista, este se va a unir, el ligando se une al receptor en su parte activa, por eso decimos que es agonista, o sea, va a tener una acción positiva. Si este fármaco se une siempre a la acción, a la parte, activa del receptor, pero también lo hace en menor cantidad o en menor proporción a la parte inactiva, pues vamos a hablar de un agonismo parcial. Aquí estamos viendo esta flechita que está unida al sitio activo, mucho más gruesa, mucho más marcada que la flecha del lado izquierdo para nosotros, que está unido al sitio inactivo del receptor. Y entonces nos genera un agonismo parcial, porque no alcanza la totalidad de la fuerza de acción que tiene un agonismo total.
Y aquí tenemos un compuesto inactivo que nos está indicando que el ligando fármaco se une con la misma fuerza a un receptor inactivo o a un receptor activo. No es exactamente al receptor, sino a la parte activa y a la parte inactiva del receptor. Y entonces si este se une por igual en los dos extremos, pues nos va a dar un compuesto inactivo. Y vamos a tener un agonismo inverso, cuando el fármaco sí se une, tiene toda la afinidad, pero al contrario de lo que sucede con el agonista total que se une al sitio activo, este se va a unir totalmente al sitio inactivo. Entonces nos va a ocasionar un agonismo inverso. A lo largo del año pues vamos a ir viendo algunos casos de fármacos que pueden ser agonistas, antagonistas, y esto va a ser importante cuando ya después veamos la acción de algún fármaco en particular. Aprovechando que estoy pensando en las cosas que van a ser importantes a lo largo del año, quería recomendarles también que hagan un poquito de lectura de sus páginas de libro que están señaladas como obligatorias en el calendario de actividades, porque estas van a ser objeto de evaluación. No es a manera de asustarlos, pero tenemos que tener un conocimiento general de lo que son estos conceptos. Bueno, entonces hablamos de que los fármacos agonistas van a tener afinidad, o sea, se unen con su receptor y tienen eficacia porque están haciendo una acción bastante positiva. Fármacos antagonistas tienen afinidad, pero no eficacia, porque lo que están haciendo es ocupar los sitios receptores, como vimos en esta pequeña como caricatura, que ya tenían ocupados los sitios receptores y entonces ya no hay eficacia. Y el agonista parcial muestra afinidad siempre, pero la eficacia no es completa, es cierta eficacia. El concepto de agonismo-antagonismo o antagonista-agonista relaciona dos fármacos, uno con mayor afinidad, que es el fármaco agonista, y uno con bastante eficacia, que es el fármaco agonista, uno con bastante afinidad o mayor afinidad, que es el antagonista, pero con una eficacia no adecuada, porque no está haciendo ninguna actividad, sino está bloqueando el sitio receptor. Y el agonista inverso pues tiene afinidad y eficacia, pero lo hace, como su nombre lo indica, con una acción inversa a lo que nosotros queríamos lograr, o a veces se buscan también acciones inversas. Por ejemplo, cuando uno está tratando de encontrar un antídoto para un veneno o tratando de revertir una situación que un fármaco causó, también vamos a buscar un fármaco agonista inverso. A lo largo, como digo, del año vamos a ir viendo algunos fármacos que van a tener algunos efectos diferentes y que nos pueden ser útiles. Esta es otra forma de ver el agonismo-antagonismo a través de una figura. Tenemos aquí el receptor, aquí tenemos un agonista en color verde y se va a unir a su receptor, un verde aqua, pero noten ustedes que tiene la misma forma. Es como una llave que entra en una cerradura y uno logra abrir si esta llave entra cabalmente, si no, no logra abrir la puerta. Entonces, este fármaco agonista tiene que encontrar un receptor adecuado para que induzca a su vez lo que llamamos la cambio de configuración o conformación del receptor para que actúe, para que tenga eficacia. En este caso tenemos un antagonista que se une al receptor y este fármaco antagonista ocupa el sitio del receptor y en este momento ya no va a poder haber otra sustancia, otra molécula que podría ser otro fármaco que quisiera unirse con el receptor, pero no puede porque este ya está ocupado. Entonces no induce cambios conformacionales. Los agonistas se unen al sitio activo del receptor e inducen una conformación activa. Y los antagonistas se unen al sitio inactivo del receptor y no inducen cambios conformacionales. Hablamos también de la especificidad. Para que un fármaco pueda interactuar con su receptor, debe tener una estructura espacial que le permita unirse al receptor. Es lo que acabo de mencionar de una llave con una cerradura. En una mezcla racémica, o sea, hablando químicamente,
Ambos estereoisómeros poseen diferente eficacia. Tenemos comúnmente derivados químicos, por ejemplo, de que se ve inclinado a la derecha o inclinado a la izquierda, y estos van a tener diferente eficacia, depende de qué grado sea la inclinación o hacia qué lado está el fármaco más asociado. Estos son los estereoisómeros. Con esta imagen vemos que aquí ya no es simplemente una figura nada más. Tenemos aquí un cubo, un círculo, una punta de lanza, un triángulo. Y esto tendría que buscar en el sitio receptor una imagen muy parecida para poder cazar o entrar o asociarse adecuadamente para poder efectuar alguna acción. Esto es lo que llamamos la enantioselectividad. La célula expresa cierta cantidad de receptores según su función. El número de estos receptores y su reactividad son susceptibles de modulación. O sea, se puede modular la acción también de un receptor o de una célula que exprese cierta cantidad de receptores. Para esto tenemos que conocer a los receptores que podemos tener. Hay 4 tipos principales de receptores. Los asociados a canales iónicos, que los conocemos también como ionotrópicos. Los asociados a proteína G, que los llamamos metabotrópicos, asociados a tirosincinasa, y los que tienen afinidad por el ácido nucleico, como por ejemplo los esteroides. ¿Cuáles son los objetivos de los fármacos? Aquí ponemos drogas porque en un momento se habla de fármacos, medicamentos, ligandos, y objetivos de drogas más comunes. Uno van a ser obviamente los receptores que hemos estado viendo, o moléculas de proteína cuya función es reconocer y responder a mediadores fisiológicos solubles, lo que son las hormonas, neurotransmisores, que vamos a tener una clase específica de esto, y lo que son las citocinas. Citocinas pues lo van a ver más en el curso de microbiología, en la parte esta de la inmunología. La otra parte donde se van a unir los ligandos o fármacos van a ser unos canales de iones. Canales de iones con un ligando receptor. Cuando se activa este, se hace que el canal se abra. Vamos a ver algún ejemplo de canal de ion que puede estar abierto o puede estar cerrado. Las drogas actúan como cualquiera de las siguientes dos formas siguientes. Antagonistas, el canal permanece cerrado, o sea que está impidiendo que se desarrolle una acción. Moduladores, se ha aumentado o disminuido la probabilidad de apertura de un canal iónico, por ejemplo. O los agonistas indirectos en el caso de los canales de iones ligados a la proteína G. Enseguida vamos a ver, no tan enseguida, pero vamos a ver adelantito lo que es la proteína G y todas sus posibles activaciones o inhibiciones. La proteína G tal vez es de lo más complejo que vemos en farmacodinamia, pero es importante que ustedes como futuros médicos lo puedan ver y lo estudien y lo comprendan para tener una imagen general. Casi no se usa pues en la vida práctica, pero le sirve a uno como tener ese respaldo en su formación para tener una adecuada decisión en cuanto al uso de fármacos. También pueden unirse a enzimas. Las enzimas corporales normales a menudo son atacadas por fármacos por múltiples razones. Los medicamentos actúan como inhibidores. La reacción normal es inhibida, por ejemplo, el captopril, que se utiliza para la hipertensión arterial, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces vean ustedes la importancia, porque ahora que estábamos con esta cuestión del COVID, pues se pensó que como este virus, el SARS-CoV-2, se une en la membrana específicamente cuando expresa enzima convertidora de angiotensina que se puede encontrar en el pulmón. Entonces se pensaba que un fármaco como el captopril, que era inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, podría actuar en el COVID, pero desafortunadamente no fue así. Pero esto facilita que se hagan otros tipos de investigaciones. También puede unirse
como en la parte de las enzimas, a sustratos falsos, moléculas de fármaco que sufren transformación química y forman un producto anormal, los medicamentos que ponen en las enzimas fuera del servicio activo, o sea, como que bloquearan. También hablamos de las prodrogas. Las enzimas los convierten en sus formas activas. Actualmente se están usando bastante prodrogas o profármacos. Estos son, en el caso, hay uno muy común que tal vez ustedes han oído mencionar, que es la loratadina. Entonces el profármaco es la desloratadina. Y esto pues al final de cuentas uno ve que la acción es similar, pero como ya está, como quien dice, preformado el fármaco, ya solo tiene que ser liberado en el intestino, pues nos va a causar menos efectos adversos, tenemos que dar menos cantidad del fármaco, o a veces su acción es más prolongada. Por ejemplo, también existe otro deslansoprazol, que comúnmente es de 15 miligramos o de 30 miligramos, y ahora viene de 60 miligramos. Entonces este nos puede dar la facilidad de que haya una continuidad en su acción y uno pueda utilizarlo cada 2 días o un día sí, un día no, dependiendo de la característica clínica del paciente. Entonces los receptores habíamos mencionado que eran de varios tipos, receptores asociados a canales iónicos o ionotrópicos, asociados a canales de sodio. Aquí estamos viendo este receptor nicotínico para acetilcolina. Tenemos receptores muscarínicos, receptores nicotínicos. Aquí en este caso se unen dos moléculas de acetilcolina a las subunidades alfa. En este caso se podrían unir dos moléculas de acetilcolina y nos causa una acción positiva. Existen dos tipos de receptores en este caso, los que son musculares y los que son neuronales. Esto no vamos a entrar mucho en detalle, solo es para indicarles lo que es un receptor de tipo canal iónico o ionotrópico. Y aquí tenemos a los sistemas efectores de proteína G. Algo que quería decirles yo al principio es de que estas clases son un poco tediosas porque es en forma virtual y es bueno que uno se dé un descansito. Ahorita estamos en buen momento de tener un descansito, vamos casi a la mitad de la clase. Entonces, si ustedes quieran, pues pausan un poquito la reproducción y enseguida vamos a ver lo que son los sistemas efectores de proteína G, con sus subfamilias, la GQ, GS y GI, que vamos a ver enseguida. En esta imagen vamos a ver cómo la familia GQ de la proteína G trabaja o interviene a través de la fosfolipasa C. En esta imagen estamos viendo una proteína G con estas tres moléculas, alfa, beta y gamma. Ahí tiene unido guanosin difosfato. Y todo esto es una proteína G en forma inactiva. Cuando llega el ligando y se une a su receptor metabotrópico de proteína G, se libera la beta y la gamma y queda solo la parte alfa. El guanosin difosfato forma guanosin trifosfato. Y entonces esta proteína G ya activa, a su vez, va a actuar sobre fosfolipasa C y la fosfolipasa C se vuelve activa, produciéndonos segundos mensajeros, en este caso diacilglicerol, inositol bifosfato, que luego se transforma en inositol trifosfato, y en el caso del diacilglicerol va a actuar sobre una fosfocinasa C y siguiendo así la cascada, pues crearía diferentes actividades o acciones, ya sea de tipo fisiológico o de tipo bioquímico. Y el inositol trifosfato llegaría al retículo endoplásmico, donde causaría que los iones calcio que se encuentran adentro del retículo endoplásmico pues se pudieran liberar. Libera calcio y esto a su vez también va a causar alguna otra acción, ya sea de tipo fisiológico o principalmente bioquímico en este caso.
Entonces que se nos quede que la familia GQ, que es una de las tres subdivisiones de la proteína G, va a actuar con la fosfolipasa C y nos produce dos segundos mensajeros, diacilglicerol y inositol trifosfato. Esta es la familia GS, S de estimulante, estimula la adenilato ciclasa. Tenemos aquí el receptor, la proteína G en forma inactiva y la adenilato ciclasa también de forma inactiva. Cuando llega el ligando o fármaco, se une al receptor y activa la proteína G. Entonces, como vimos anteriormente, la beta y gamma pues se pierden. La proteína G con su partícula o molécula de alfa, ya con el guanosin trifosfato que viene transformado de guanosin difosfato, pues el guanosin trifosfato activa o actúa sobre la adenilato ciclasa y la vuelve activa. Esto genera ATP, que a su vez se transforma en AMP cíclico y viene a situarse en estos sitios receptores de la proteína sinasa A, que hasta en este momento está en forma inactiva, pero al llegar el AMP cíclico y situarse en sus sitios también receptores, podríamos decir, nos genera unidades catalíticas activas. Entonces tenemos la proteína de G en su familia GS, que va a actuar sobre la adenilato ciclasa. Y la GI, que inhibe la adenilato ciclasa. Aquí estamos viendo un receptor ionotrópico. Tenemos aquí un receptor metabotrópico, proteína G en forma inactiva. Se uniría el ligando, pero lo que viene a hacer es inhibir, porque está uniéndose a una parte inhibitoria de la proteína G, o a la parte que responde a ese fármaco en específico. Ahorita no tenemos ningún ejemplo específico, pero a lo largo del año, como les digo, vamos a ir viendo fármacos de este tipo. Entonces, como se trata de inhibir a la adenilato ciclasa, pues no hay suficiente adenosin trifosfato, no hay suficiente AMP cíclico, entonces este ya no se viene a unir a los sitios receptores y la adenilato ciclasa sigue inhibida. Sin embargo, también vemos aquí que por esta unión, en este caso particular, aprovecha el autor la imagen para recordarnos que también podrían activarse canales de iones. Aquí pasa potasio y cabalmente uno a veces se pregunta, bueno, y entonces ¿para qué sirve la parte beta y alfa? Beta y gamma, perdón. Entonces aquí vemos que sirve en este caso para estimular a el canal de iones para que pase potasio y esto puede causar alguna otra acción. Entonces, resumiendo, las proteínas G una vez activadas pueden activar canales iónicos, sistemas de segundos mensajeros como la adenilato ciclasa que vimos, la fosfolipasa C, y aquí estamos agregando la guanilato ciclasa. Existen receptores con la actividad sinasa. Aquí tenemos un ligando y este se va a unir a este receptor. Se unen los ligandos al receptor, así como tenemos este aquí, pues podríamos ejemplificar que tenemos otro aquí, ya lo vemos. Y estos receptores se autofosforilan. Esto quiere decir que tienen actividad enzimática intrínseca. Se autofosforilan y pueden generar cambios subsiguientes, adenosin trifosfato en ADP o actuar sobre otras moléculas para generar cambios, como hemos venido diciendo, de tipo bioquímico, fisiológico o de otro tipo. También hay receptores sin actividad sinasa intrínseca, y esto lo vamos a ver comúnmente en los que afectan el sistema inmune. Tenemos un ligando que se une a este receptor monomérico y al unirse el ligando forma un dímero. En este caso no hay autofosforilación, sino lo que sucede es una atracción de estas proteínas que se conoce como JAK, J-A-K, JAK. Y aquí van a estar los dominios catalíticos, entonces ahí se une la proteína JAK y esto atrae a la proteína STAT. Ya formando la unión de proteína JAK con STAT,
ya viaja hacia el núcleo de la célula y hace una transcripción génica. Como les digo, esto principalmente lo vamos a ver en el sistema inmune. Por último, estos son los receptores intracelulares que están en el núcleo. Van a responder, por ejemplo, en este caso, a una hormona que llega al receptor. Estas imágenes grises que se ven en el receptor es lo que llamamos proteínas de choque o proteínas de calor. Cuando llega el ligando fármaco medicamento, en este caso una hormona, se une al receptor, este libera sus proteínas de choque y entonces sufre un cambio conformacional. Estamos viendo aquí como que fuera una patita de loro que se va a unir al sitio receptor en el DNA del núcleo y nos causa en este caso alteración en el complejo general de transcripción. Ustedes saben o van a entender, o bueno, ya lo saben porque lo han visto en biología, pero lo repiten este año otra vez cuando ven genética bacteriana. Ahí tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia, y todo esto es dado por la lectura del ADN o DNA. Entonces, en este caso, una determinada hormona hace que este receptor lleve información al núcleo y produzca alguna proteína en específico. Tenemos otros receptores importantes, además de los que hemos mencionado. Este sí ya es el final de la clase. El receptor muscarínico, que ya habíamos visto cómo está el receptor muscarínico, que es asociado también a proteína G. Se conocen 5 tipos: M1, M3, M5. Esto nos va a dar adenilato ciclasa, fosfolipasa positiva también, M2 y M4, que nos da una inhibición de la adenilato ciclasa. Otros receptores importantes son los adrenérgicos, que tenemos dos grupos: receptores alfa, alfa 1, alfa 2 y receptores beta. En este momento voy a hablar un poquito más de los receptores beta, que al final de cuentas es un poco más importante la acción. Los beta 1 van a ser los cardíacos, que van a estimular todas las propiedades del corazón, y los beta 2 van a estar en el músculo liso. Por ejemplo, muy importante, el músculo liso bronquial y uterino va a liberar insulina, y el B3 va a estar en el tejido adiposo. Más adelante en el año pues vamos a ver también, por ejemplo, cómo tratamos cuando hay trastornos del músculo liso bronquial, por ejemplo un broncoespasmo, pacientes que padecen de asma, de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entonces podemos usar ahí fármacos broncodilatadores. Vamos a hablar de beta adrenérgicos, entonces en ese caso también hay bloqueadores, beta bloqueadores. En fin, hay una serie de fármacos que podemos ir viendo a lo largo del año, y por eso me interesaba que ustedes tuvieran una idea general de todo lo que es la farmacodinámica. Ya para terminar, resucitamos algunas cosas que fueron virales hace algún tiempo, y dice: encontré a un estudiante de ingeniería llorando porque había reprobado jugando con Lego 2. Es un pequeño chiste, alguno tiene tal vez algún familiar o algún hermano, un primo estudiando ingeniería, pues ya le podría hacer este pequeño chiste. Con esto terminamos, jóvenes, la clase del día de hoy. Espero que toda la intención es de que la clase sea lo más ameno posible, porque entiendo que el ver clases virtuales pues es un poco cansado. Los exhorto para que ustedes puedan presentar sus dudas y las pueden enviar al correo josecabrera@funoc.edu.gt. Con mucho gusto, y ahí les estaré también contestando. Voy a ver en este momento cómo es la mejor manera de poder ver este video, y voy a dejar las instrucciones en claro. Se cuidan, jóvenes, mucho gusto de saludarlos desde esta plataforma virtual.